Que Dios les bendiga esta mañana. Amén. Mientras tanto, allí me ubicaron un texto que lo perdí. Es cuando Jesús, estoy buscándolo, sé que está en Lucas, lo estoy recordando en mi mente. Jesús viene de la transfiguración y ve que sus discípulos no pueden echar fuera un espíritu inmundo. Y se enoja con ellos. ¿Está aquí o no? ¿Alguien que me ayude a ubicarlo, por favor? Gracias. Estoy en Lucas capítulo 9. Vaya a Lucas 9, por favor. Qué raro porque sé que lo había notado en mi agenda. ¿Ya lo encontró? Estamos en vivo en Maranata. Estamos saliendo igual. Está por ahí Eduardo Tureuna a las 10:30 de la mañana con un precalentamiento del culto. Los felicito. Tenemos que aprovechar al máximo todas estas instancias que tenemos para poner el Evangelio. Igual, gracias, ¿estamos en YouTube todavía o no, Bernardo? Sí. Todas las predicaciones de los días domingos están en YouTube. No sé cómo se entra, pero ahí estamos. Ok, muy bien, es muy sencillo. Y al lado dice, deje su donación. ¿Le pusiste eso o no? ¿No? Ay. Bien, yo me preguntaba, mire, lo que quiero tratar de compartir hoy día es que cuando conocemos un principio, podemos tener autoridad por el uso de ese principio. ¿Está conmigo aquí o no? Entonces lo que quiero tratar de hacer esta mañana es compartir un principio que lo que va a hacer es poner autoridad en nosotros. Autoridad para ejecutar la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué habían tantos enfermos en el tiempo de Jesús? Usted ve el libro de Marcos. Marcos está lleno de casos de milagros, de enfermos. El Mateo también. ¿Por qué? En Lucas capítulo 9, verso 40, voy a partir ahí. Si puede tomar algún apunte de los textos, lo haría bien para repasarlo en su casa. En Lucas capítulo 9, verso 38 dice, Lucas 9, 38 dice, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no. Ahora, cuando el diablo tienta a Adán y a Eva, y Adán y Eva caen en pecado, a partir de ese momento el diablo estuvo legalmente en la tierra. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, también está en Mateo 4, pero lo vamos a ver en Lucas 4. Por favor, Lucas 4. ¿Lo encontró? En el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento que dice, todos los reinos. La pregunta que quiero hacer, ¿quién las tenía? ¿En manos de quién estaban? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido. ¿Cómo la obtuvo? Cuando Adán y Eva pecan, porque Adán y Eva se manejaban con un alto nivel de autoridad. Tenían una atmósfera de autoridad. ¿Cuántos tienen una atmósfera de autoridad alrededor suyo? Digan, por lo menos. Fue un golpe bajo, ¿no? Ahora escúchenme. Tenía tanta autoridad Adán que la única vez que Dios intervino cuando Adán le estaba colocando los nombres de los animales, fue para la única vez que Dios habló de números y de días fue cuando habló del séptimo día. Adán tenía una gran atmósfera de autoridad, él hablaba con Dios. Los animales le obedecían a Adán, todo estaba bajo Adán. Adán era el representante de Dios en la tierra. Yo me pregunto, ¿dónde fue hecho Abraham?
Adán, si bien fue tomado de la tierra, ¿dónde fue hecho? La cosa es que cuando el diablo cae, porque se rebeló, esto está en Ezequiel capítulo 28. Para los que les gusta seguir la Biblia, en Ezequiel 28 está esto. Cuando el diablo viene a la tierra, el diablo le roba, Ezequiel 28, el diablo le roba esta autoridad y este derecho a Adán. Por eso dice en Lucas capítulo 4, se dice, a mí me ha sido entregada, ¿qué cosa? La gloria de los reinos. Verso 7, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, ¿el diablo conocía a Jesús? Sí, porque el diablo lo adoraba en el cielo. ¿Está aquí o no? Y por eso en el verso 8, yo creo que Jesús le dijo, tú me pides a mí que yo te adore a ti, si tú eres el que me adoraba a mí en el cielo. Lo que no se esperaba el diablo es que Dios viniera a la tierra. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, ¿qué dice? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Ahora, escuchemos un momento. Como Adán perdió la autoridad y los derechos, entonces el diablo tenía legalidad para actuar en la tierra. ¿Quién podía echar demonios si él estaba legal? ¿Quién podía sanar a los enfermos si él estaba legal? Él actuaba en legalidad, atando a las personas con enfermedades, con espíritus demoníacos. Y le pregunto una cosa, ¿con qué autoridad Jesús echaba fuera a los demonios? La base de la autoridad de Jesús antes de la cruz fue la obediencia al Padre. Por favor, anote conmigo este versículo que está en Juan 6:38. La base de autoridad de Jesús antes de morir en la cruz fue su obediencia al Padre. Y aquí yo quiero preguntarle una cosa, ¿tenemos libre albedrío los cristianos? ¿O hasta dónde tenemos libre albedrío? El apóstol Pablo dijo que era un prisionero de Jesucristo. Jesús dice, porque he descendido del cielo, ¿qué dice? No para hacer, ¿qué cosa? Wow. Sino que dice la voluntad, o sea, Jesús era extremadamente obediente al Padre. Y fue esa obediencia al Padre la que desató la autoridad en Él en la tierra. Mientras estuvo en la tierra, aún no había muerto en la cruz, aún el diablo estaba actuando legalmente. Porque Adán le había cedido los derechos. Se movía en una atmósfera de autoridad porque Adán falló, Eva falló, el diablo tomó esa autoridad, pero el diablo no sabía que Dios vendría a la tierra. Y dice la Escritura, si va conmigo a Lucas capítulo 4, por favor, todavía no llego al texto de hoy día, en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Qué dijo? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres. A mí me da la impresión que cuando el diablo tienta a Jesús en Mateo 4, Lucas 4, y no logra vencerlo, arma una reunión con todas las potestades y principados de las tinieblas y les da esta información. El Santo de Dios está aquí en la tierra. Y se acabó el tiempo de nuestra legalidad. Porque como él está obedeciendo al Padre, de ahí toma la autoridad. Por eso es que el demonio le dice, ¿por qué tenía tanta información acerca de Jesús? ¿Quién se la proporcionó? Me da la impresión que el diablo hizo una reunión urgente después que no pudo tentar a Jesús
para hablarle a las potestades y decirle que el Hijo de Dios estaba en la tierra, había venido y que venía para romper la legalidad con la que él estaba actuando. Jesús, ¿qué le dijo? Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. La autoridad es algo progresivo. Antes de que David fuera rey de Israel, fue el rey de Judá. Y la autoridad progresiva de Dios en la iglesia o en uno depende del nivel de oración de la iglesia y el nivel de obediencia de la iglesia. Una iglesia que no obedece, una persona que no tiene obediencia a Dios, no tiene autoridad legal. Amén. Ahora, por favor, quiero que sepa esto. Jesús viene, vuelva por favor a Lucas 9. A Lucas 9. Dice que los discípulos estaban actuando con una palabra comisionada de Jesús. Tenían una autoridad delegada. Él les había dado autoridad sobre los espíritus. Y Jesús usaba la autoridad que tenía debido a la obediencia que tenía con el Padre. Donde dice en su palabra que Él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. De manera de que los creyentes, los que tenemos vida con Dios, vida del reino de Dios, tenemos una voluntad muy limitada. En cómo hablo, en cómo visto, en qué doy, en cómo vivo, en qué veo. ¿Cuántos viven con esta libertad limitada? Tenemos que entender que este libre albedrío que tenemos puede ser una trampa. El Señor dijo que Él hacía lo que el Padre le mandaba. Tenía obediencia al Padre. Y cuando estamos con Dios, nuestra libertad se reduce a obedecer a nuestro Padre. Amén. Ahora, en el libro que estamos leyendo, en Lucas capítulo 9, dice que los discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿El 9 cuánto, Mónica, era? Vamos por ahí, 9:38 era, ahora sí me acordé. Dice, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Mire, Jesús nos dijo, velad y orad, para que nos entren en... ¿Cuál es la razón por la que pecamos? Porque no estamos velando. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre velar y orar? Yo no estoy todo el día orando, pero puedo estar todo el día velando. ¿Se acuerda de la canción que cantábamos, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban listas se fueron con él? ¿Qué dice Dios? Velad y orad. ¿Por qué? Porque cuando no velamos, cuando no oramos, nos volvemos insensibles a Dios y muy sensibles y muy atraídos por el pecado. Por eso cuando de repente no estamos orando y no velamos, no buscamos al Señor, nuestra carne comienza a crecer y entonces ya no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Le trajeron a los discípulos un muchacho endemoniado. Ellos tenían autoridad delegada, pero no pudieron echarlo fuera. ¿Y qué le dijo Jesús? Por favor, verso 41, respondiendo Jesús dijo, generación, ¿qué le dijo? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia,
pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, hasta aquí no se olvide que el diablo estaba en la tierra con legalidad, ¿ok? Ahora, ¿desde cuándo el diablo empezó a actuar ilegalmente? Colosenses, vaya conmigo brevemente, en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desde la muerte de Jesús en adelante, el diablo está ilegalmente. Si usted está enfermo, esa enfermedad no es legal. No tiene derecho. No sé quién dijo amén, pero gracias. De nuevo, desnoquéese un poco. Mire cómo quiere Dios que yo camine. Con camisa nueva, bonito. Yo le digo a mi esposa siempre que yo soy muy bonito. ¿Está bien fuera eso? Tener estímulo, ¿no? ¿Sí? Pero mire cómo quiere que el diablo yo camine. Cuando yo camino así, tengo que pararme y decir, diablo, tú estás ilegal. Estabas legal cuando Adán cayó, pero desde que Cristo murió, tú estás como ilegal. Es como si alguien va a su casa y la policía quiere entrar. ¿Qué le dice usted? Bueno, muéstreme una orden del juez. Si no es, ¿cómo es? Cuando yo estoy enfermo, lo primero que lucho en mí es que toda enfermedad no tiene una base legal sobre mi cuerpo. Porque dice Isaías 53 que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Toda enfermedad que se manifiesta en usted o en mí está ilegal. Mira lo que dice Colosenses 2, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Todo el tiempo que Adán cayó hasta que Jesús apareció, el diablo estuvo actuando legalmente. Legalmente tenía derecho sobre los cuerpos para atormentarlos con enfermedades, para atormentarlos con espíritus demoníacos. Cuando Jesús aparece, porque el diablo y Jesús ya se conocían en el cielo. ¿Está aquí o no? ¿Dónde está esta historia? En el libro de Ezequiel. Por eso cuando se aparece Jesús y el diablo le dice, todos estos reinos te los doy si me adoran, Jesús nunca cuestionó ese punto. Porque era legal. Pero Jesús le dijo, tú me conocías a mí en la eternidad. Tú me adorabas a mí allá arriba. ¿Y quieres que yo me postre ante ti aquí abajo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, por favor vaya al libro de Mateo, capítulo 4. No, estoy en Lucas 9, perdón. Siga conmigo en Lucas 9. One moment, espérese un poquito. ¿Ya lo encontró? Estoy en Lucas 9. Perdóneme. Verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Si alguien lo puede buscar en otra parte, porque en otra parte dice que los discípulos le preguntaron por qué no le pudimos echar. Y Jesús les dijo que no le podían echar porque no habían velado, ni orado, ni ayunado. Por eso dijo el Señor que debemos, ¿qué cosa? Velar, orar, ayunar. ¿Está aquí? Vaya un ratito conmigo a Ezequiel 28. Perdónenme que lo voy a sacar un rato.
¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que ayunar? ¿Por qué hay que velar? ¿Alguien encontró Ezequiel 28? Sí. Esta es una historia tremenda. Sobre todo para los que son músicos deberían conocer esta historia. Estoy en Ezequiel capítulo 28, verso 13. En el 12 dice, eras el sello de la perfección, lleno de hermosura. Y acabado de hermosura dice, lleno de sabiduría. 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tú. ¿Con qué se vestía Lucifer? ¿Con piedras? ¿Sí o no? Con nelina, tapacio, jaspe y todas esas piedras preciosas. Cuando él cantaba y tocaba delante de Dios, en mi opinión, se prendían y quedaba una cuestión súper potente. Más que estas luces que hemos tratado de colocar aquí, era una cuestión, era una iluminación espectacular. Lucifer, que se llamaba luz, en realidad tocaba para Dios, entraba en el trono de Dios y todo se llenaba porque la música cambia los ambientes. Dice, todos estaban preparados para ti en el día de tu creación. 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? En el original dice iniquidad. O sea, él tenía acceso a Dios. Hubo un hasta que cambió la posición de Lucifer frente a Dios. Hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? La palabra iniquidad significa torcido. Cuando uno va a buscar a Dios, Dios va al corazón de uno y busca lo torcido de uno. ¿Está conmigo aquí? Y cuando estamos con Dios, Dios te muestra lo torcido que hay en tu corazón. Porque cuando se halló algo torcido en el diablo, ya no pudo entrar más a la presencia de Dios. De manera de que debemos buscar a Dios y pedirle que enderece. Iniquidad no es lo mismo que pecado, es mucho más profundo que pecado e iniquidad. Aún más agrego que iniquidad es la raíz del pecado. A veces luchamos con un pecado, pero no con la raíz, con la iniquidad. ¿Qué dice? Que era perfecto, pero se halló en él, ¿qué cosa? Iniquidad. Verso 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por eso te eché del monte, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, el diablo fue echado del cielo a causa de que se halló en él iniquidad. Quiero estar de vuelta en el pasaje en el que estamos. Dios necesita una vida limpia en nosotros para traer un cambio de ambiente espiritual a la iglesia. Jesús estaba en el desierto, el diablo le tentó legalmente, le buscó que lo adorara. En 2 de Corintios 4:4, si lo pueden buscar por favor, en 2 de Corintios 4:4, ¿lo encontró David? Gracias. Dice, mire, tenía tanta autoridad el diablo que Pablo dice, el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento, para que no le resplandezca la luz. Ahora, si el diablo pudo cegar el entendimiento de la raza humana y pudo actuar legalmente trayendo todo el infierno sobre la tierra, hermano, ¿no le da pena ver la gente cómo anda en las calles? Cómo andan dando vueltas y no tienen una familia, no tienen un hogar y están atados por pecados, por ataduras. Y claro, pero lo que no sabe la gente y lo que no sabemos nosotros, que el diablo ahora opera de manera ilegal. Dios nos dio a nosotros un certificado de legalidad, que a partir de la cruz del Calvario
Por causa de su obediencia, tenemos autoridad sobre toda la obra que el diablo haga, porque él está actuando de manera ilegal. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer este principio, cambiar nuestra atmósfera de vida en nuestra casa, en nuestra vida. Ahora, el tema del libre albedrío es un tema importante porque a veces pensamos que tenemos libertad. La verdad, yo tengo una libertad extremadamente condicionada. Los creyentes que vivimos en el reino tenemos leyes, órdenes y límites. La ley que trae orden y el orden que produce límites. Víctor, hasta aquí nomás. No puedes seguir viendo eso. Porque no te olvides que eres templo del Espíritu Santo. Víctor, no sigas conversando eso porque las malas conversaciones, o sea, el libre albedrío en nosotros no debiera funcionar. ¿Cómo funciona? Es verdad que la Biblia dice que usted y yo tenemos libre albedrío, pero en el caso nuestro, ese libre albedrío está amarrado ¿a qué cosa? A hacer la voluntad del Padre. Amén. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, entonces cambia el ambiente espiritual en el que estamos. Tenemos otra atmósfera para movernos y podemos ir y reprender las tinieblas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Poner orden en nuestra vida. Aleluya. Él echaba fuera a los demonios. Necesitamos tener esto en nosotros. Ahora, quiero ir a un texto más, por favor, si puede ir conmigo. Tengo problemas de luz, aquí no veo bien. Deme un segundo. En 1 Corintios capítulo 16. Déjeme buscarlo. No sé por qué lo tengo puesto, pero ahí lo tengo puesto. 1 Corintios capítulo 16. Aleluya. Deme un segundo. Deme un poquito para encontrar. Verso 13. ¿Qué dice Pablo? Velad, estad firmes y esforzados. Y pórtense ¿cómo? ¿Cómo? Amén. Mejor no digo lo que pienso decir ahí. Pero ¿qué dice? Velad. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y esforzados. Gracias. Firmes en la fe. Gracias, hermano Ezequiel. Ahora, escúcheme esto. ¿Por qué dejamos entonces al diablo actuar tanto? Yo lucho todo, me reí mucho el miércoles con algo que salió en la reunión, pero es verdad que Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. A veces nosotros estamos enfermos y se nos viene ese texto, bueno, Dios dice en su palabra, bástate de mi gracia. Pero no es así. No es así. El diablo no tiene ninguna autoridad legal en contra de nosotros. Aún más, no tiene ninguna autoridad legal para actuar en la tierra actualmente. Porque el Hijo de Dios le quitó todos esos derechos muriendo en la cruz del Calvario. Por eso dice que lo exhibió públicamente, triunfando. Ahora, pero esta autoridad que tenemos que tomar es gradual. ¿Cómo es? No viene de un día para otro, es gradual. ¿Con qué tiene que ver? Con nuestra vida de obediencia, con velar, amén, y con entender los principios del reino. Aleluya. Entonces, si Dios nos dice que estemos velando, porque cualquier pecado en el que caigamos es porque no estamos velando. Por eso cuando yo peco, me torturo. ¿Qué hace usted cuando peca? Yo me torturo, hermano.
me dan ganas de morirme. Porque el pecado es fruto de que yo no estoy velando. ¿Está aquí o no? Y si yo que soy el pastor no estoy velando, hermano. Entonces, ¿hay algún derecho que el diablo tenga en nosotros en esta mañana? Yo me peino todos los días temprano. Mi espejo tiene una lamparita que yo la prendo para peinarme. Está a mi estatura. Me veo bastante bien y me arreglo en el espejo. Y me pongo mi camisa y mi jersey y me miro en el espejo y me digo, Víctor, eres realmente lindo. Fuiste creado a la imagen de Dios. Y de repente, síntomas de enfermedad. ¿Cómo quiere que andemos el Señor? ¿Cómo quiere que andemos? ¿Cómo quiere que andemos el diablo? ¿Está legal? ¿Qué tengo que hacer? Decírselo a Él y orar en autoridad. Inventé una oración esta mañana. ¿Cómo oro? ¿Cómo oran los que tienen este principio funcionando en ellos? ¿Qué desata autoridad en uno? La revelación de la palabra. Cuando usted tiene revelación de la palabra, esto desata en usted, ¿qué cosa? ¡Wow! Dígame. Ahora, si usted ni siquiera, o yo ni siquiera la leo, ¿cómo la palabra va a desatar autoridad? Cuando estoy enfermo, digo, diablo, yo quiero expresar lo que Dios ha hecho en mi vida. No quiero expresar lo que tú quieres en mi cuerpo. Tú no puedes expresarte en mi cuerpo porque este cuerpo fue comprado por Cristo. ¿Está aquí o no? Y entonces digo, diablo, no puedes expresarte en mi cuerpo porque este cuerpo es de Dios. Así que maldigo toda expresión de enfermedad en mi cuerpo y me mando a orar. ¿Cuántos pueden hacer eso? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Toda enfermedad en nosotros es ilegal. No tiene derecho. El diablo quiere que nuestro cuerpo no exprese lo que Dios hizo. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, bueno, a su imagen. Yo lo sé perfectamente. Viví en hospitales y le digo, el diablo quiere que expresemos lo que Él quiere que expresemos en nuestro cuerpo. Por eso cuando yo veo, no odio a los enfermos, Dios me ha enseñado a amar, pero odio la enfermedad y odio al diablo porque Él está actuando ilegalmente. Él no tiene legalidad sobre su cuerpo. Él no tiene ningún derecho de enfermarle a usted ni a mí. Y yo no quiero expresar nada de lo que el diablo quiere que exprese en mi cuerpo, sino la salud que Él ganó por mí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar autoridad. Orar con autoridad. Aleluya. Somos propiedad privada. Somos propiedad privada. No tiene derechos. El diablo no tiene una posición legal para venir y mantenernos endemoniados, afligidos o enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús, por su obediencia al Padre, según Filipenses, que lo llevó hasta la cruz del Calvario, por esa muerte en la cruz, el diablo perdió los derechos que le quitó a Adán. ¿Y a quién se los devolvió Dios? A la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo la iglesia recupera esa atmósfera de autoridad? Velando, orando y con revelación de la palabra. Amén. Yo no sé cuántos derechos le hemos puesto al diablo. Yo quiero tener un momento con Dios. Cuando yo oro, lo que busco es tener un momento con Dios.
¿Cuántos quieren vivir un momento con Dios? Cuando oramos estamos por vivir un momento con Dios. Y quiero expresar lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, en mi cuerpo. Yo quiero expresar lo que Él ha hecho por usted y por mí en la obra de la cruz. Y debemos que tener esta revelación dentro de nosotros funcionando. Y saber que esto va a desatar una obra sobrenatural de Dios a través de la iglesia. Por eso Jesús se enojó con sus discípulos. No pudieron echar fuera al demonio. Los discípulos le apartaron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, este género no sale sino con oración y... ¿Por qué necesitamos orar y ayunar? Para que Dios enderece las cosas torcidas de nosotros, nos haga limpio y libre, para que podamos movernos en una esfera diferente. Amén. Por eso tu libre albedrío está muy limitado. Yo no tengo nada en contra de la televisión. Alguien dijo que la tele era el cajón del diablo y la antena era la cola del diablo. Algunos, cuando éramos más jóvenes, iba un predicador a la casa de uno tendía a ocultar la tele, pero se le veía la cola al diablo igual allá arriba en la antena. Yo viví de esa experiencia, anduve predicando el evangelio cuando joven, y donde yo iba, oiga, no sé por qué, donde yo iba, la hermana o dueña de casa sacaba la tele del dormitorio, como si yo no necesitaba ver tele, pero ellos sí podían ver tele. Me acuerdo haber estado en Ovalle en una campaña evangelística, al frente del servicio médico legal, y la hermana y el esposo me pasan una pieza. ¿Tú estuviste en esa casa, Mónica? En Ovalle. Y cuando veo que él se lleva una tremenda tele de la pieza que me habían dado, y viene y la pone en su pieza y la conecta. Y yo para adentro dije, este cree que yo no ve, que ver tele yo me puede hacer mal, pero ver tele él no les hace mal. En esos tiempos le ocultaban la tele a los predicadores o la guardaban. Yo conozco un brasileño que tenía una tele chiquitita y lo usaba en una maleta. Donde iba a predicar, abría la maleta y sacaba su tele chiquitita. El tema es, cuidado con darle legalidad al diablo para que actúe en nuestras vidas. Yo no tengo nada en contra de Netflix, por si acaso. Pero ten cuidado con no darle un servicio gratuito al diablo. ¿Está aquí conmigo, no? Por eso le pregunto, ¿hasta dónde nos dura nuestro libre albedrío? Quiero avanzar y detenerme en algo. Tenemos que regresar al origen de la iglesia. Hablaba con un amigo, me llamó por teléfono, perdón, conocido, porque yo no tengo amigos, tengo hermanos y conocidos. Y me dijo, vendí la camioneta blanca. Vendí la camioneta blanca por teléfono, él está en Concepción. Y la camioneta blanca está en Coyhaique. Y yo por teléfono le dije, oh, te pasaste. Y me dijo, realmente, me dijo, Dios es bueno. Le dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué tú haces eso? Le dije, porque fuiste marcado por lo que siembras. De nuevo, ¿por qué es marcado uno? Por lo que, mire lo que sembró Caín. La ofrenda de Caín no agradó a Dios. Fue marcado por eso que sembró. Y le dije, Gastón, tú has sido marcado por lo que has sembrado. Alberto lo conoce. Me contó Gastón que el primer vehículo que trajo de Iquique fue un Mitsubishi y que lo ofrendó. Yo quiero ser marcado por lo que siembro.
¿Está aquí? Somos marcados por lo que sembramos. Somos marcados por nuestra vida de oración. Somos marcados por nuestra obediencia. Yo les digo esta mañana, yo quiero que la iglesia crezca en autoridad. Tengamos otro ambiente para movernos. Pero Jesús mismo le dijo a sus discípulos, esto sale con oración. ¿Ah? Ahí sí, Marcos 9, ¿cuánto? Léalo, por favor. Marcos 9, 29, por favor, ahí pónelo, se lo pido por favor. ¿Está conmigo aquí? Entonces, el diablo no tiene derecho sobre nosotros, ni sobre nuestros cuerpos. Ahora escúcheme, no es que mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi tatarabuelo tuvo cáncer, no importa. Él cortó ese cordón umbilical cuando tú le recibiste como Señor y Salvador. ¿Qué le dijo Jesús? Este género, con nada, perdóname Señor por la manera de pensar mía. Sí, ¿qué más dice? Con nada puede salir sino con aleluya. Cuando tengo mis problemas de salud, yo le hablo al diablo y le digo, diablo, no tienes derecho sobre mí. No tienes derecho. Estás ilegal. Y te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús y maldigo y lo ordeno esta enfermedad que se seque ahora mismo en el nombre de Jesús. Y comienzo a adorar el nombre del Señor. ¿Está aquí o no? Y mis niveles comienzan a mejorar. Como esos globos inflables que se desinflan, me vuelvo a inflar de nuevo. No tiene derechos. Está ilegal. Somos propiedad privada de Dios. Amén. Pero también andemos bajo una condición de vida diferente. ¿Le parece bien? Aleluya. Yo siento en mi corazón que hay enfermedades que castigan a las personas. Hablaba con una persona jovencita, joven, debe ser tener unos 20 y tantos años, profesora, me decía que sufre de fibro, no sé cuánto. ¿O ustedes se la saben de memoria esas enfermedades? ¿Ah? Pero les pregunto, Juan 4:4, no se la saben de memoria. Y me dijo, pastor, yo sufro de esto y me duelen hasta los huesos, no sé de dónde, de las orejas quizás. Y yo decía para adentro, diablo, tú estás ilegal, tú estás ilegal. Te maldigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Tú estás ilegal en esa mujer porque perdiste ese derecho en la cruz del Calvario. Y Jesús actuó bajo obediencia del Padre. Aun cuando estaba legalmente el diablo, Jesús podía echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque estaba en obediencia al Padre. Gloria a Dios. Amén. Hagámosle una revisión a nuestra vida. Hagamos una revisión al corazón. Metámonos en oración. Metámonos en ayuno para que Dios pueda enderezar las cosas que están torcidas. Y tal cual yo reconocí en ese hombre, que va a estar esta semana acá y lo invité a almorzar sopa, por si acaso, le dije, lo que tú has logrado fue porque te sigue el sello de lo que tú sembraste. ¿Usted sabe que fue puesto un sello sobre Caín para que nadie lo tocara? ¿Usted cree que Dios no va a sellar su vida o la mía en lo que hemos sembrado? Llevamos un sello de aquello que hemos sembrado, de lo que hemos dado para Dios, de lo que hemos sembrado ayudando a otros, orando por otros, velando por otros. Pero ¿sabe qué? No hay nada más peligroso que depender de la oración de otros.
No hay nada más peligroso que depender de lo que otros están haciendo a tu favor en oración. Tú debes tener tu propio nivel de protección por tu misma oración. Amén. Póngase en pie, vamos a orar un momento. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Debemos tirar las depresiones, tirar las enfermedades. Yo no quiero que mi cuerpo exprese lo que el diablo quiere, sino lo que Dios ha hecho conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Perdónanos, Señor, por no entender los principios que nos conectan con tu poder. Perdónanos por no ejecutar el poder que tú has puesto en la iglesia. Y ha sido porque no entendemos los principios de tu reino. Por eso en esta mañana queremos regresar al origen. Señor, tú te molestaste tanto porque tus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Tanto que le dijiste generación incrédula y perversa. Y cuando te preguntaron en privado, tú le dijiste, este género sale con oración. Pablo dijo, velad, fortaleceos en la fe. Tú dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. En esta mañana, Señor, yo sé que el diablo no tiene ningún derecho sobre la iglesia. Tu palabra dice que tú exhibiste públicamente, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Pero necesitamos que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea transformada en esta mañana. Yo vengo en el nombre de Jesús, Señor, y maldigo toda obra de enfermedad en mi cuerpo. En el nombre de Jesús maldecimos todo crecimiento de cáncer, todo crecimiento de tumores. Señor, venimos en el nombre de Jesús. Somos tu propiedad privada y le decimos a toda enfermedad, a toda dolencia, que no tiene derecho sobre nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue abatido, Señor, en la cruz del Calvario, y por tu llaga fuimos curados. Así que toda enfermedad que esté actuando en tu cuerpo está ilegalmente. Y te digo ahora, tíralo fuera en el nombre de Jesús. Vamos, habla tu dolencia, habla tu dolor, porque no tiene legalidad sobre ti, porque Él triunfó sobre la enfermedad. Espíritu Santo, te damos gracias. En esta mañana te damos gracias. Padre, quebrantamos y derribamos toda amargura, toda tristeza, todo recuerdo del pasado, Señor, que causó dolor, frustración, que ha limitado nuestro accionar, sean derribados en el nombre de Jesús. Algo sabían los demonios acerca de ti, Señor, que habías venido a la tierra. Se les dio información a ellos. El diablo les informó en Lucas 4 de que tú habías venido a la tierra. Y yo estoy seguro que las potestades de las tinieblas están informadas de que están actuando ilegalmente en la tierra. Te adoramos en esta mañana. Vamos, hable, por favor, háblele a su dolencia, hable, dígale que está ilegal, repréndala en el nombre de Jesús, maldiga todo crecimiento de tumor, de cáncer, de enfermedad, hable. Usted tiene que soltar palabras de autoridad sobre usted mismo en esta hora. Oh, aleluya, te adoramos, Rey, te bendecimos, Señor. Te damos gloria. Aleluya. Señor, yo quiero que mi cuerpo exprese lo que tú hiciste por mí en el jardín del Edén, Señor.
Yo quiero que desates autoridad y que la iglesia tenga un nivel sobrenatural para moverse en los momentos difíciles en que estamos viviendo, Señor, en nuestro país, en este mundo en el que vivimos. Señor, tiramos toda enfermedad fuera, reprendemos toda depresión, toda opresión sea quebrantada, derribada en el nombre de Jesús. No tienen derecho sobre nosotros, no tienen legalidad para actuar sobre nosotros. En el nombre de Jesús vengo contra todo miedo. En el nombre de Jesús no tenga miedo. En el nombre de Jesús, hable con autoridad, no tenga miedo, exprese su fe en esta mañana. En el nombre de Jesús, tenga una expresión de su fe, háblele a su problema, hable a su enfermedad, que el herido fue por nuestras rebeliones, que no tiene legalidad en nosotros. Aleluya. Padre, yo confío en tu mano y no dejaré que el diablo exprese en mi cuerpo. No dejaré que el diablo se exprese en mi cuerpo, Señor. Yo dejaré que tu Hijo se exprese en mi cuerpo. Espíritu Santo, ven a glorificar al Hijo esta mañana. Te adoramos, te bendecimos. Cambia el ambiente en esta mañana. Danos otra atmósfera para adorarte, para alabarte. Que la iglesia tenga el crecimiento que necesita para poder ser relevante en la sociedad en la que estamos, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te adoramos a ti, Señor. Vamos a adorarlo con una alabanza. Hermano Siguel, no sé, una de las adoraciones que estaban cantando. Vamos a adorarlo un momento. Yo no tengo intención de manipularlo a usted. Ni sé cómo se hace. Pero si en el caso de Caín, lo que él sembró, lo marcó, yo pienso que Dios quiere marcar nuestras vidas a través de lo que hacemos, a través de lo que damos. Aquella mujer que derramó el perfume sobre Jesús selló su vida para siempre. Siempre se hablará de ella. De aquel niño que trajo los 5 panes y 2 peces. Siempre se sabrá de él. Hay cosas que hacemos que ponen un sello en nosotros. Y caminamos con ese sello en la vida. Amén. Yo no sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Lo que yo doy también expresa un sello sobre mí. Cuando traiga una ofrenda, cuando traiga alimentos, cuando traiga su diezmo, debe expresar. Es una expresión de mi fe. Y esto produce un sello sobre mí o sobre usted. Amén. Y los demás van a ver ese sello. Lo van a notar. Van a ver que Dios está en eso. ¿Tiene la canción? ¿Sí? Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento.